Nuestra obligación es poner una mesa de votación cerca del domicilio de toda la gente que puede votar. En este caso, se podían votar hasta 2,000 personas en una mesa, porque es un proceso electivo muy rápido, no son distintos cargos de elección popular, es un sí o un no, es una sola pregunta, es muy ágil, y hubo 57,070 mesas dispuestas para que quien quisiera votar así lo hiciera. Yo recuerdo un escrito de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, sobre el fútbol y sobre el árbitro, y dice, los fanáticos dicen que cuando su equipo gana es a pesar del árbitro y cuando pierde es por culpa del árbitro. Ese fanatismo futbolero me recuerda muchas de las voces que estamos oyendo. Ciro Murayama, hoy en la mañana escuchaba a Lorenzo Córdoba en otra entrevista aquí en Grupo Fórmula hablar sobre lo que viene, la consulta popular sobre revocación de mandato en marzo de 2022. Y me llama la atención porque Lorenzo Córdoba decía, pues está en veremos, es decir, sí, está agendado, pero no se ha reglamentado, no se ha legislado. El Congreso les debe ahí al Instituto Nacional Electoral y nos debe a los ciudadanos la ruta objetiva en blanco y negro de qué viene para tal consulta de revocación de mandato, si es que se va a celebrar. Pues sí, es que es una posibilidad que está en la Constitución, pero cuando se reformó la Constitución para meter esta figura de revocación, el propio Congreso se dio 180 días para hacer la ley que reglamenta la revocación de mandato, y el Congreso violó sus plazos y no hizo ley. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo para lo cual no hay ley? No habría conseguido el porcentaje que consiguió, y sin embargo, el partido, la dirigencia, tienen en su poder, así lo ha dicho Gabriel García, el depuesto coordinador de los programas de desarrollo, un padrón de 3,5 millones de militantes que si hubieran estado movilizados, si hubieran estado juntando a sus familias, si hubieran estado convencidos de que esta dirigencia representa políticamente la Cuarta Transformación, habrían fácilmente duplicado la participación conseguida. Desde luego hay otros factores. El principal es que se disoció de la elección general del pasado junio, la que fácilmente habría alcanzado el porcentaje de participación requerido. Pero fue esa una decisión que tomaron nuestros legisladores. Yo creo que les condicionaron que se pudiera hacer a que se sacara de la misma fecha, porque lo que no querían era tener a Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Creo entonces que todo este potencial que tenía la consulta se desperdició. Creo que Morena realmente existente tiene más que ver con este resultado, con esta espontaneidad, con este ir sobre los hombros del presidente, que con el triunfo que se dio el pasado junio, donde la verdad es que Morena descansó en muchos lugares sobre poderes vigentes. Se llevaron en San Luis Potosí y en otros lugares gente que estuvo apoyando a Frena, por ejemplo, gente que eran de la derecha más profunda. Bueno, creo que todo eso está costando ahora. El apoyo en el 21 fue para Andrés Manuel, el apoyo en la consulta popular fue lo que es Morena capaz de movilizar, que es mucho menos que eso. Y en China la pena para quien hace caso omiso de esta prohibición es la pena de muerte. Entonces hay variantes, tratándose de químicos, hay variantes que pueden generarse también de manera muy fácil. Entonces esas variantes que no están catalogadas, que no han sido catalogadas como prohibidas, son las que se exportan a México y a otros países, pero principalmente a México. Un dato importante es que casi el 96% de todo el fentanilo que se asegura en Estados Unidos, el 96% proviene de aseguramientos que se realizan en la frontera sur, es decir, en la frontera con México. Claro. Lo que significa que casi la totalidad del fentanilo que llega al mercado norteamericano proviene de México, ya sea que sea fentanilo
terminado, elaborado en China o en algún otro país, o ya sea que es fentanilo elaborado ya por los propios carteles mexicanos, que han evolucionado con una lógica impecable de mercado. No solamente es más barato hacerlo, sino el riesgo para todos, tanto para los chinos o para quienes exportan de Asia hacia México, como para los carteles mexicanos, es menos riesgo frente a posibles acciones de interdicción o a posibles acciones de aseguramiento por parte de las autoridades. Ya no tienen que ir por ellos, por el fentanilo, por los precursores o por el fentanilo terminado a algún cuarto, sino van por los precursores y lo elaboran en zonas serranas, alejadas de Sinaloa o de Michoacán o de Colima o de Nayarit, e incluso de Jalisco e incluso del Estado de México, donde se han encontrado ya laboratorios donde se elabora fentanilo. No se manufactura, se elabora. Es una verdadera forma de participar. Permanentemente, voluntariamente, a fuerza. ¿No? En fin, hay otras muchas formas de participación. Pero en fin, así se le ha llamado porque así es como habla la izquierda. La izquierda siempre tiene una forma inteligente de etiquetar sus cosas para hacerlas atractivas, ¿no? Entonces, la consulta popular tenía aparentemente una finalidad, que era saber si el pueblo, que nunca se equivoca, estaba dispuesto a ejercer la justicia retroactiva. Y así como en alguna ocasión yo escuché a un presidente de la Comisión Nacional Electoral, antes de que hubiera IFE e INE, y anunció los resultados del triunfo de un candidato del PRI, diciendo, el pueblo habló con la voz del voto, yo aquí diría, el pueblo habló con su ausencia. Esta fue una convocatoria fallida. ¿Quién convocó a esta consulta? No convocó el pueblo, convocó ni siquiera el gobierno, convocó el presidente de la República. Y el presidente de la República, no sé si para guardar ciertas formas o para disfrazar sus intenciones, o para las dos cosas, dijo que él no participaría. Después dijo que sí participaría, aunque anduviera de viaje, pero que diría que no. Yo no sé si eso disuadió a quienes querían decir que sí, pero después vino la astracanada impresentable de esta ínfima Corte de Justicia. Peña Nieto, y quizá en algún aspecto, si se demostrara, Calderón, algún tema más reciente. Por ejemplo, me imagino lo del espionaje a los teléfonos, que es más reciente, pero desde luego que Peña tiene muchas cosas ahí que seguramente están vinculadas con este tipo de problemas. Pero yo creo que López Obrador ha rehuido ese problema, que en realidad la consulta, además de ser un instrumento para golpear a la oposición indirectamente, al hablar de los priistas y los panistas y todo lo que hicieron en sus gobiernos, y encima eso achacarlo al neoliberalismo, eso le permite estar golpeando, cosa que la ley prohíbe que las consultas se utilicen en ese sentido. No son para golpear a la oposición, no son para aplicar un sesgo político ideológico, ahí lo dice la Constitución, y ese es el uso que se le ha dado hasta ahora. Pero creo que hay otro aspecto. Creo que López Obrador no quiere llamar a cuentas a quien sí podría llamar a cuentas, que es Peña Nieto. Y repito, a lo mejor en algún tema por ahí, que es vinculado con García Luna, etcétera, Calderón, no lo sé. Pero Peña Nieto creo que sería el más susceptible porque es más reciente, no han prescrito los probables delitos. Sí, Juan Antonio. Ok. Pero no quiere. ¿Por qué? Porque yo soy de los que creo, y así lo dije desde antes de la elección incluso, que hubo un pacto de impunidad entre los dos para que le facilitara la llegada al poder, cosa que vimos que sí ocurrió.